esposa Leida Carrasco. Puede ponerse de pie. Es un honor para mí realmente estar aquí compartiendo hoy con ustedes y haciendo honor a esta invitación. Espero que el Señor permita que el mensaje de hoy sea de edificación. Hace 21 años, yo he venido aquí ya 2 veces, el domingo pasado y hoy. Y las 2 veces que he venido aquí me ha traído recuerdos de cuando yo estuve pastoreando en Villa Tapia, en Salcedo, hace 21 años, estuve pastoreando por allá. Hoy me estaba recordando de quien yo encontré en la iglesia cuando entré a pastorear allá, que era el copastor de la iglesia. El pastor decía hace un momento, en la iglesia de Dios hay que invertir. Y hay que invertir cosas buenas, hermano. Cuando yo llegué a Villa Tapia, encontré un copastor allá. Y los bancos de la iglesia tenían calcoma. Y a mí se me metió en la cabeza cambiar los bancos y que sean de caoba. En ese tiempo se usaba mucho eso aún. El asunto fue que cada vez que yo tocaba el tema en la iglesia, de que íbamos a cambiar los bancos por bancos de caoba, el copastor, no mi copastor, no, el copastor que yo encontré en la iglesia me llevaba a la contra siempre. Llegó un momento en que cada vez que yo hablaba de algo, de amplificadores, tenía el copastor en contra. Ya había momentos en que yo nada más agarraba el micrófono duro así. Y ha tentado a tirárselo encima, ¿sabes? Y en la iglesia entraban más o menos 1.700 pesos de diezmos y ofrendas. Y de esos 1.700 pesos, hermano, hace 21 años, 1.000 pesos lo daba el copastor. Ya usted se puede imaginar. El hombre empezó a hablar con los diáconos de la iglesia y que el pastorcito, porque yo ahora tengo un par de libritas, pero yo era así, hermano. Él me decía a mí el pastorcito. Eso a mí no me afectaba en absoluto. Llegó un momento en como que para hacerme sentir que él tenía cierto poder en la iglesia, dejó de asistir a la iglesia por 2 semanas. Y empezó a ir a la casa de los diáconos a indisponerlo en contra mía. Le pasé 1 semana sin que vaya a la iglesia. Pero dije, si vuelve y deja de asistir a la iglesia 1 semana más, lo voy a destituir. Sin consultar con nadie. Pasaron 2 semanas, pero el hombre vivía enfrente de la iglesia. Enfrente, hermano, cruzando la calle. Y el hombre no fue a la iglesia esa semana tampoco. 15 días sin ir a la iglesia, el copastor. Bueno, ese domingo cogí el micrófono, prediqué, me quedé calladito. Y cuando terminé el mensaje, anuncié que el copastor estaba destituido. Y de ñapa, el cuerpo oficial completo también. Completo, a todito, me lo llevé. Se armó un revolú, que ellos no tenían la culpa de eso, que esto, que lo otro. Que iban a hablar con el supervisor de vayan a donde ustedes quieran. Están destituidos toditos. Hermano, yo no estoy pretendiendo de ninguna manera que aquí se haga o en otra iglesia lo que yo hice. Pero mira, cuando Dios te encomienda algo y el que está a tu lado no tiene la visión de Dios, quítalo de en medio. Quítatelo de al lado. No lo tenga a tu lado. Lo primero que Dios hizo cuando llamó a líderes era ponerle gente al lado que tenía su mismo espíritu y su misma visión. Si no lo tienen, quítatelo de al lado, cueste lo que cueste, porque las consecuencias, si tú lo toleras, van a ser peores. No le estoy predicando a nadie, aquí estoy dando un testimonio, por si acaso.
Estoy dando un testimonio. Bien, pero quise compartir esto con ustedes porque, como les dije, no pude evitar recordar esos momentos. La verdad, hermano, que yo no compré los bancos que quería comprar en la iglesia. Me los regalaron. Me los regalaron. Una pastora de Bonao un día fue a la iglesia nuestra, predicó, vio las condiciones de la iglesia, de los bancos, y nos regaló los bancos de la iglesia de ella. Si yo no me hubiese plantado en la visión de Dios, nos hubiésemos quedado con los bancos con carcoma y bien deteriorados. En esta noche, hermano, vamos a ponernos de pie. Yo sé que la hora ha avanzado. Vamos a tratar de, en la medida que Dios nos permita, resumir el mensaje lo más posible. Y a buscar en el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Del versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Padre, te damos gracias en esta noche. Nos presentamos ante tu presencia, Señor. Te pedimos que tú nos ministres a través de tu palabra, a través del mensaje, Padre. Que tu Espíritu Santo en esta noche, como siempre lo ha hecho, Señor, esté aquí presente, ministrándonos, Señor, edificándonos, corrigiéndonos, ayudándonos, Señor, a afianzar nuestras vidas en ti. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad que nos ha dispensado hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Génesis capítulo 1 nos narra claramente que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por alguna razón que la Biblia no explica, pero sí dice que fue así, dentro del universo, este planeta Tierra estaba desordenado y vacío. Algo que Dios hizo, por alguna razón, estaba desordenado y vacío en un momento dado. Nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, nos parecemos a esta misma situación en que estaba el planeta Tierra. Llegamos a los pies de Cristo desordenado y vacío. Pero dice la Biblia que a pesar de todo, el Espíritu de Dios andaba por ahí. Dios sabe que nosotros necesitamos de un estado de orden, un estado de ordenamiento en nuestras vidas. Me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo esto en estos días, la parte donde dice que Dios hizo la expansión. Expandir significa hacer crecer, hacer que aparezca un llano, hacer que algo se agrande. Cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo llegamos? Dice la Biblia, llegamos pequeñitos espiritualmente.
Cada área de nuestra vida no está expandida, está pequeña. Pero con el Espíritu de Dios, cada área de nuestra vida empieza a expandirse, empieza a crecer. Pero hay un detalle que está bien claro establecido aquí, que para que nuestra vida crezca, primero tiene que establecerse un estado de orden. Antes de Dios hacer la expansión, primero empezó a establecer un estado de orden. Y lo primero que Dios hizo, el primer orden que Dios estableció en medio del desorden que había aquí en la tierra fue separar la luz de las tinieblas. Es muy común encontrar a gente que se convierte en el Señor Jesucristo y se impresionan con lo que ven en la iglesia. Gente que predican, gente que ministran, gente que profetizan, gente que Dios lo usa en diferentes áreas, milagros, y ellos quieren que Dios lo use así. Pero todavía en su vida hay áreas que necesitan ser ordenadas antes de que Dios la expanda. Y eso le sucede no solamente a los que vienen nuevos, nos sucede hasta a nosotros mismos también, que ya tenemos tiempo en el Evangelio. A pesar de que estamos caminando con el Señor desde hace años, por alguna razón, todavía hay áreas en nuestra vida que todavía necesitan un poco más de orden, un poco más de belleza, un poco más de la presencia de Dios, para que esas áreas puedan ser expandidas correctamente. No es cierto, no es verdad que nosotros aquí hoy somos un producto totalmente terminado. Mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que permitirle a Dios que siga organizando nuestra vida en la medida que caminemos en sus caminos. Si nosotros fuéramos hoy, al día de hoy, un producto totalmente terminado, la obra de Cristo creo que se hubiese quedado a medio talle. Todos y cada uno de nosotros, a pesar de que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que ser conscientes y honestos y reconocer que no importa los años que tenemos en el Evangelio, necesitamos permitirle a Dios que nos vaya corrigiendo día a día, día a día. Y si hay alguna área en nuestra vida, a pesar de lo mucho que Dios nos use o nos haya usado, o de que sintamos la presencia de Dios, si hay alguna área en nuestra vida que nosotros reconocemos que necesitamos que sea debidamente ordenada, tenemos que darle a Dios la oportunidad de que lo haga. No es cierto que Dios va a expandir nuestra vida y cada área de nuestra vida si no le permitimos a Dios establecer su orden primero en nosotros. Dios quiere expandir cada área de nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, lo conyugal, lo físico, lo laboral. Cada área de nuestra vida está bajo la dirección de Dios, bajo el dominio del poder de Dios. Pero el crecimiento de cada área nuestra está supeditada, está condicionada a que le permitamos a Dios que establezca su orden en nosotros. Si no le permitimos a Dios terminar la buena obra que empezó en nosotros, lamentablemente nos vamos a tener que conformar solamente con la salvación de nuestras almas. ¿Cuántas personas no hay que ya están salvas? Dios la ha salvado del pecado, la tiene en la iglesia, pero todavía siguen con ciertas ataduras, con ciertos desórdenes espirituales o con ciertas áreas de su vida que no han sometido por completo a Dios, y por lo tanto esas áreas todavía están hasta cierto punto atadas. Dios quiere liberarnos por completo. Como dice la palabra de Dios, si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hermano, Dios te libertó. Sé realmente libre en cada área de tu vida. ¿Qué sucede? Que a veces vienen años y pasan años y hay áreas de nuestra vida que no podemos poner a tono. Estamos en la iglesia,
sentimos la presencia de Dios, estamos involucrados en las cosas de Dios, tomamos participación en la iglesia y nuestra conciencia nos da testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Pero aún así hay áreas, hay pecados o hay tendencia pecaminosa con la que estamos luchando permanentemente. Dios quiere, hermano, sea cual sea el desorden que haya en tu vida, Dios quiere corregirlo y terminar de poner orden. Es posible. ¿Tú sabes por qué es posible? Porque en medio del desorden, al igual que en la creación, el Espíritu de Dios todavía está sobre ti. Todavía se está moviendo. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. A pesar de tus debilidades, a pesar de tu falta, el Espíritu Santo está sobre ti. Solo tiene que permitirle cumplir la obra de ordenamiento que Él hace tiempo ya empezó. Hay algo que yo he visto, una de las razones por las que a veces no le permitimos a Dios terminar la obra de orden que empezó en nosotros, que he visto que se da en algunos creyentes, y es la carga de conciencia. En esta tarde le preguntaba a mi esposa mía, a la esposa mía, sobre una señora cristiana, evangélica, que va a la iglesia. Yo le preguntaba por esa señora, que hace tiempo que no la veo. Esta señora, una señora creyente, ella dice que Dios no la va a perdonar. Pero ella va a la iglesia, anda con una Biblia. Pero ella hizo algo en su vida que no sabemos qué es, que le crea una carga de conciencia que dice que Dios no la va a perdonar. Y está en la iglesia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hermano, son varias las razones por las que a veces no le permitimos a Dios que termine de ordenar nuestra vida. Pero una de esas razones es justamente la carga de conciencia. Déjame decirte algo y con esto termino, porque sé que ya el tiempo ha avanzado. Vamos a buscar en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, quiero que lo compartan conmigo. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Tú sabes cuándo una obra está viva en tu vida? Cuando tú estás cometiendo la falta. ¿Tú sabes cuándo una obra Dios la mató en tu vida? Cuando ya tú no la cometes. Pero permite que Satanás te siga acusando del mismo pecado que ya Cristo te perdonó. Si usted analiza bien este verso, aquí no se refiere a pecado, habla de obras muertas y habla de la conciencia. Hermano, no importa cuál haya sido tu vida anterior, si tú estás en Cristo Jesús, esas obras que tú hiciste antes, esos pecados, ya Cristo lo mató en la cruz del Calvario. Y tú no debes permitir que te sigan acusando mentalmente, porque ya Cristo pagó el precio de tu redención. Quiero hacerle un llamado hoy a la iglesia, a cada uno en particular. No importa cuál sea el área de tu vida que a ti te falte ordenar aún. Hoy es el tiempo de que tú tomes la decisión de no aceptarle a Satanás que te siga acusando por cosas en las que Dios ya te perdonó. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo
de que tú tomes la decisión de aprovechar la ayuda que te da el Espíritu Santo para terminar de ordenar cada área de tu vida. Por más difícil que tú creas que sea, lo vas a lograr porque Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. Cuando yo me convertí, hace muchos años, hace ya casi 40 años, yo salía de mi casa, duré casi 6 meses, me convertí de verdad, dejé la calle, y no era que yo hice nada malo, pero dejé la calle, dejé los amigos, y empecé a servirle verdaderamente a Cristo. Pero a pesar de estar convertido de verdad, de amar a Dios y de estar en la iglesia, tenía una atadura, y era que me daba vergüenza andar con la Biblia. Un problema que yo tenía ahí. Yo iba a mi iglesia, pero cuando yo iba para la iglesia, durante los primeros 6 meses de mi conversión, antes se usaban en los colmados unas fundas que eran de papel, ahora son plásticas casi todas, pero antes habían funditas de papel. Yo siempre tenía funditas de papel en mi casa, y cuando iba para la iglesia había una fundita de papel, no plástica, porque si es plástica se ve que es una Biblia. Cogía una fundita de papel, metía mi Biblia en la fundita y me llevaba la funda en la mano. No se veía bien qué era. Cuando iba cerca de la iglesia, le faltaba apenas una esquina, sacaba la Biblia de la fundita de papel y botaba la funda y llegaba a la iglesia con mi Biblia. ¿Era yo sincero en mi servicio a Dios? Por lo menos tenía el interés de servir a Dios. Y a pesar de que Cristo me había perdonado, todavía venía arrastrando una atadura en mi alma. Hermano, no importa cuál sea el pecado, la atadura, el desorden o la situación que no te ha permitido ordenar cierta área de tu vida, Dios está dispuesto a ayudarte a ordenar tu vida en cualquier área que tú lo necesites. Pero tiene que permanecer buscando de Dios. Tiene que permanecer con un interés genuino y real de que Dios vea que tú realmente quieres vencer esa atadura. Si yo me hubiese rendido en el camino, había momentos realmente donde yo decía que yo no iba a poder permanecer en el Evangelio. Inclusive los amigos míos que me vieron convertirme me dicen o me decían: tú no vas a durar ni siquiera 6 meses ahí. Hermano, ya de eso han pasado casi 40 años. Casi 40 años. Y lo he logrado porque el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros. Ese mismo Espíritu que se movía en medio del desorden que Dios empezó a ordenar allá en Génesis 1, es el mismo Espíritu que tienes tú y que tengo yo. Un Espíritu que está dispuesto a establecer orden en cada área de nuestra vida si se lo permitimos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.